un despido ilegal del grupo Cencosud, el grupo que tiene el supermercado Bea en Trelew, y que esto se transforma en un reclamo de soberanía, ¿no? Porque pasaron 10 años de este despido, en agosto se cumplen 10 años de este despido, y hay presentado en el Consejo Deliberante de Trelew un proyecto para que sea Día de la Soberanía Internacional y para homenajear a quien fuese despedido, que fue algo considerado para algunos históricos. En línea está esa persona, es decir, está Denis Azócar, que también integra el grupo Soberanía, y con él vamos a charlar un poquito de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Denis? ¿Cómo estás? Hola Roberto, un gusto la comunicación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, dije Grupo Soberanía, pero en realidad Soberanía Popular. Contame un poquito cómo fue esto, cómo te echan a vos, cómo te reincorporan, porque en realidad los 10 años son de la reincorporación, ¿no? Y eso marca algo, por lo menos, en lo laboral y también en lo soberano. Contame. Sí, tiene que ver con una voluntad soberana que tuvimos junto a varias organizaciones en aquel momento de no dar por sentado una cuestión que los monopolios entienden de que ellos despiden y como si fuera un mueble, o cualquier empresa despide porque sin razón, a veces no justificado, y por cuestiones en ese momento fue por una cuestión antisindical, un despido antisindical que fue coordinado, orquestado con la burocracia sindical del SEC, y bueno, son cuestiones que nosotros entendimos con las organizaciones que nos respaldaron, la CGT del Valle, de acá de Chubut, y la CTA, otras organizaciones, de que eso era un injusto, digamos, se llevó adelante un plan de lucha y pudimos lograr la reincorporación, por además se encontraron pruebas que eran cabales, que la empresa tuvo un error, que mandó unos email internos en el expediente que ahí exponía claramente que por qué era un despido arbitrario, y daba las pruebas que con un documento que es un mail, que es una prueba cabal. Y a partir de eso se sentó una jurisprudencia que la empresa intentó sobornar y yo no accedí. Junto con los compañeros no accedimos a ese soborno, y se sentó una jurisprudencia que hace poco una empleada del Correo Argentino, esto fue hace una semana, sí. Por esa jurisprudencia también logra corroborar de que mediante una demanda que era un despido arbitrario, y se pudo reincorporar en plena era Milei a una empresa como es el Correo Argentino. Claro. Ahora, Denis, dos cosas. Uno, cuando dijiste la FEC, estamos hablando de empleados de comercio, ¿no? De que manejaba Cavalieri. Sí, maneja todavía Cavalieri. Bueno, que manejaba y que maneja también, justo hablábamos al comienzo de las burocracias sindicales, viene manejándolo hace muchos años. Y después el fallo fue aceptado en primera instancia, si no me equivoco, es decir, no llegó a la corte esto. No, te comentaba porque había una prueba cabal. La empresa comete el error que presenta como parte de las pruebas de ellos, presenta mi legajo, y dentro de mi legajo se le traspapela un correo electrónico donde ellos mismos se hacían cargo de que estaba el mail interno que el gerente negociaba con el sindicato y con un alto mando que era Colantonio, sí. Todavía está en la empresa, en el monopolio, de que arreglaban el despido de una manera así descarada, y así está expuesto en el expediente. Ajá. Y Denis, ¿cómo sale esta idea de, a partir de esto, la presentación esta en el Consejo Deliberante? Sale a partir de que nosotros vimos la capacidad que tiene el monopolio, la potencia que tiene de organización, de incidencia en la justicia, en los estamentos del Estado. O sea, eso no se cuenta en los medios tradicionales, pero el alto poder que maneja la democracia prácticamente, junto con hoy un poder más grande que el aparato financiero, que tiene una potencia también,
Y a eso la única manera de contrarrestarlo con la potencia del pueblo es el pueblo organizado, y la soberanía es lo más integral, una de las cuestiones integrales que hay, porque junta la voluntad soberana del pueblo en su conjunto. Eso, si no se pelea de una manera integral, nosotros entendemos que en términos de soberanía no hay manera de poder vencer estos poderes fácticos que condicionan la democracia. Uh-huh. Ahora, bueno, hablamos en el caso BEA, bueno, no sé, entre Leu, acá en realidad es un oligopolio, ¿no? Porque son 4 o 5 empresas que manejan prácticamente toda lo que es la venta alimenticia. Supongo que entre Leu también debe ser así, ¿no? Digo, no sé, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Supongo que todo debe ser así. Ahora, la pregunta sería, esta es una empresa cuyo dueño era un alemán nacionalizado chileno. Nosotros estamos acostumbrados acá, cuando se habla de soberanía, se habla fundamentalmente de la gran penetración que hay del imperialismo norteamericano y del imperialismo chino, ¿no? Con bases, etcétera, etcétera. ¿Cómo se visualiza, cómo esto lo visualizan ustedes, ¿no? Cuando dicen, bueno, hablamos de la soberanía, en este caso de una empresa chilena. Y acá está claramente, como bien lo planteaste, ellos están ligados a la OTAN, son prácticamente un enclave de la OTAN. Sí. Esto pasa y en la Patagonia tienen intereses que en ese marco, por eso nosotros reiteramos acá la manera de enfrentar estos poderes, entendemos que es una unidad. Acá no alcanza, esto es una visión que tenemos base a lo que estamos presentando y que está en el proyecto que también te acerqué. Sí. Oportunamente. Sí, acá hay que ya no alcanza, yo creo que toda la audiencia esto está esclarecido. La CGT no alcanza porque es un sector que en su momento era, en los 70 era el sindicalismo industrial, ya ese sindicalismo no existe más del 60% es precarizado o está servicios, entonces, ¿no? Claro. El gran paradigma de todo, la gran reivindicación es la soberanía. Si nosotros no unimos hoy todo ese sector sectores burocráticos, no dentro de la CGT, porque también hay sindicatos que luchan, pero ni tampoco la CTA alcanzaron, porque de los sindicatos que funcionan en el Estado también hay problemas en cuanto a trabajo negro, precarización. O sea que esto acá hay que verdaderamente unir en términos soberanos, un frente soberano, y partir de estos sectores que ni siquiera hoy llegan a ser factor de presión, y generar, junto a los movimientos sociales que tampoco pudieron sofisticar la organización, lograr hacer un factor de poder que realmente esté sofisticado en cuanto a la organización, digamos, sea la gran organización que convoque a todas las fuerzas vivas que componen el mercado interno, que más de alguna manera son el 70% de la economía. Uh-huh. Denis, este proyecto que, bueno, ayer me mandaste, ¿quiénes lo van a presentar? Porque estamos muy cerca de agosto, digamos, para los tiempos parlamentarios, en este caso para el tiempo del Consejo Deliberante, ¿no? Y encima creo que también se juntan las elecciones. ¿Quién va a presentar esto? Y esto está presentado por Voluntad Soberana, que es una organización que estamos trabajando hace tiempo, que participan diversos sectores del campo popular, y está respaldado por la CGT y la CTA Autónoma. Ajá. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Tiene posibilidad de salir? ¿Cómo lo ves vos esto? Nosotros entendemos que hay funcionarios que de alguna manera tienen alguna complicidad con estos sectores, porque no podemos desconocer a eso. Ahí están operando el sector legislativo hoy en Argentina. El caso más cabal es el Congreso de la Nación. Las democracias estamos en una trampa. Si vos metés a alguien con una trampa y tirás la llave, sí, que me explique alguien cómo se sale. De alguna manera nos entregaron una democracia que está condicionada después del golpe, sobre todo el 76,
Entregar una democracia que está gobernada por los monopolios, los oligopolios. Y de alguna manera hay un condicionante, pero también ellos ven que están siendo, estos sectores han usado por algunas dádivas a los sectores políticos, pero hoy lo están dejando como los enemigos de la historia, o sea, como los grandes traidores de la historia. Y eso yo creo que también en algún momento, si se fundamenta bien y si hay una resistencia, una organización popular que podamos interpelar a estos sectores legislativos, hay posibilidad de que en algunos casos se dé una victoria, como el caso nuestro. Denis, yo veía el proyecto y ustedes dicen Día Internacional de la Soberanía. Nosotros tenemos un día nacional, ¿no?, que es el día que se recuerda la vuelta de obligado, ¿no?, que es en noviembre. ¿Por qué esto del Día Internacional y cómo se implementaría, ¿no? Porque si es internacional tendría que estar también avalado por la ONU. Claro, ahí hace un llamamiento a que sea revisado por la ONU y por la OIT, que sería, porque ahí nosotros unimos una cuestión que no es, una cosa es la soberanía nacional y otra cosa es la soberanía popular. Nosotros entendemos que no hay manera que haya soberanía nacional, ahí se tiene que ver con el Estado, si el Estado está dominado por estos sectores de poder, por el sector financiero, los monopolios. No hay manera, sin soberanía popular, no hay manera que el Estado se democratice de alguna manera o atienda a los intereses populares. Si no hay una verdadera soberanía popular, no va a haber manera que haya soberanía nacional, y de hecho no lo está viendo. No está viendo soberanía nacional. Y tampoco se puede disociar la soberanía popular con el convenio 169 de la OIT, que ahí nosotros también lo ponemos en valor, el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos, porque si no, nosotros aparecemos con una soberanía joven, con una democracia joven que en términos independentistas tiene 200 años. Con nosotros, acá hay pueblos en el territorio que tienen más de 200 años, que es los pueblos originarios. Ajá. Por eso que hay naciones que, en el caso de Rusia o de China, que ellos no ha sido fácil para los imperios conquistarlo, porque ellos tienen una historia que es milenaria en algunos casos, y nosotros tenemos una historia joven y es una excusa que ellos han usado para poder dominarnos económicamente, culturalmente, filosóficamente. Está claro. Denis, no sé, si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y que vos pensás que tendrías que haber dicho, tenés el micrófono para eso. Resaltar nuevamente que acá el pueblo es el único instrumento democratizador y el que instituye el Estado y el contrato social, que es con la Constitución. El único que va a poder democratizar y salvarnos del marco de crisis institucional que tiene la Argentina, y que esto no se sale solo. Si nosotros no hacemos la unidad, en principio latinoamericana y después con otros sectores del mundo, pero en principio... Por eso estamos trabajando fuertemente con México y con una universidad de la izquierda en Francia, que la Université de la Terre Occitanie, que es del agua y la tierra. Estamos trabajando en conjunto porque los monopolios tienen la manera de dominar las democracias y es mediante el dominio internacional, no son aislados. Nosotros tampoco nos podemos aislar y de esta no salimos solos. Por eso hacemos un llamamiento a la unidad, en principio nacional, la unidad de los argentinos, que no nos dividamos por cuestiones menores, sino que llamemos al conjunto de las fuerzas vivas del país, que tengan dolor de pueblo y que nosotros podamos caminar juntos por nuestras reivindicaciones y por nuestra felicidad. Está muy claro. Denis, yo te mando un abrazo grande y te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Gracias a vos, Roberto, por la comunicación, y un saludo fuerte a todos los amigos de la radio.